Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Luis Velázquez, otro cliente de Newman, Madeo y Fasano, que logró su residencia por medio de la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano explica el nuevo reglamento de la carga pública y finalizamos con una amena charla entre Sergio Rinaldi y Jorge Lolo Rodríguez, un periodista y escritor uruguayo que vino a Nueva York con sus padres siendo un joven adolescente. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y como siempre les digo, ya es una costumbre, no olviden sus excelentes preguntas, sus inquietudes a migrantetv@gmail.com. Si usted prefiere email, ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Ahora, si prefiere redes sociales, hacer sus preguntas en Facebook, muchísima gente me escribe en Facebook. La página es Abogado Newman y también estamos en Instagram, es @Abogado Newman, y en YouTube el canal es Abogado Newman TV. Ahora también estamos en vivo y en directo hablando de inmigración, valga la redundancia, todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, también tomando sus preguntas en vivo y en directo. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio muy lindo de mi cliente y amigo Luis Velázquez. Hola Luis, veamos su historia muy interesante. Luis, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida también. ¿En qué año vino acá a Estados Unidos? A 99. Y nunca salió, ¿no? Hasta que tuvo la Green Card. Nunca no salí y gracias por ustedes que me ayudaste a conseguir el Green Card. Sí, Luis. Tenemos posibilidad, ya me fui para Ecuador, regresé, me visité mis familias. Qué bien. Mis tías, mis tíos, mucho. Wow. Yeah. ¿Usted es de Cuenca? No, yo soy de Suscal. Suscal, ya. Por provincia de Cañaría. ¿Y no había visto a la familia en 20 años? 18 años nunca he visto años, ya. Casi 20. No, wow. Nunca he visto nada de familias y ahora... ¿Qué tal fue la experiencia de ver a la familia después de tanto tiempo? Muchas diferencias, muy bonitos, toda familia que me encontraron, muy con cariños. Yeah. Lloraban, sufrían mucho. Luis, sé que usted tiene una compañía de mucho éxito de construcción, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se llama la compañía? Mi compañía se llama Luis Construction, General Construction. Gracias, estoy con esto, estoy feliz trabajando. Yeah. ¿Hacen de todo? Sí, hacemos todo. ¿Hacen drywall y ajá, todo, afuera, adentro, todo, hacemos todo. Qué bien. Ahora, hablando del caso de la cancelación de la deportación, que también le conoce a la gente como los casos de los 10 años, yo sé que a veces se frustraba usted porque le pasa a todo el mundo. Toman años los casos. ¿Y cuántos años tomó su caso? 6 años. Yeah. 6 años me agarró, pero gracias, alcancé a lograr. Sí. Con bastante paciencia y bastante trabajo muy duro. Porque sí, ya el primer trabajo me llegó como 1 año y medio, ya me llegó. Pero luego ya me agarró para residencia mucho me agarró. Es que el caso puede tomar 4, 5, 6 años, pero mucho antes le sale a la persona un permiso de trabajo. Entonces, con eso por lo menos tuvo el Social Security, la licencia. Sí. Pero no es lo mismo que una Green Card, porque solamente con la Green Card puede viajar. Ya, exactamente. Nuestra meta siempre es la Green Card. Nuestra meta nunca es el permiso de trabajo. El permiso es algo muy bueno, pero la meta final nuestra es siempre la Green Card, porque queremos que la persona pueda viajar. Primera vez en 15, 18, 20 años. Y me alegro muchísimo, Luis. Yo sé que estamos todos muy ocupados en esta ciudad y le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo. Una pregunta. ¿Tiene la Green Card? Sí. Muchas veces.
Ya, ya le puse bien guardando con papel todo para que no ensucie. Aquí está la green card de Luis Velázquez. Después de una ardua lucha, pero con el caso de la cancelación de la deportación, no solamente que existen, sino que es una ley de inmigración y aquí está la prueba de qué pasa cuando ganamos el caso. Ahora, Luis, ¿su papá ya no está vivo? No, ya se falleció y ya no encontré conmigo. Entonces usted no pudo verle a él. Ya no, mi papi no. Esa es la no tragedia humana, es terrible y tanta gente ha pasado por esto. Pero por lo menos vio a su mamá y... Sí, mami, hermanos, todo, tu familia, todo, gracias a Dios, que ya encontré todo. ¿Comieron cuy? Cuy es mucho, había... ¿Mataron cuchi también? No, vaca matamos. Una vaca entera de una vez. Qué bien. Gracias, todas familias, gracias. Me encontraron mucho cariño, mucho. La próxima invitará, pues. Vamos si quieres. Muy bien. Gracias, abogado, y te agradezco bastante por ayudar. Gracias, Luis. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Ahora, amigos y amigas, sigue fresca esta noticia del reglamento de la carga pública de Trump. No olvidemos que hace unas semanas la Corte Suprema de Estados Unidos dio la luz verde a Trump para que entre en vigor, y entra en vigor ahora el 24 de febrero, el reglamento de la carga pública. Pero una vez más, yo con mi socio Ray Fasano, yo soy Ronnie Newman, mi socio es Ray Fasano, estamos instando a la gente que no se desespere, que no cunda el pánico, que no tengan miedo, porque hay muchas más excepciones a la regla que factores de la regla que van a afectar a los inmigrantes. Y mi socio Ray Fasano justamente explica a continuación una larga lista de excepciones a la carga pública. Es decir, por ejemplo, si usted alguna vez recibió food stamps, pero no para usted, sino para sus hijos, no le afecta a usted el reglamento de la carga pública. Mi socio, Ray Fasano.
Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Y nosotros en Human, Madeo y Fasano hemos hablado mucho recientemente el reglamento de la carga pública de Trump. Y como ya deben saber la mayoría de personas, hace unas semanas la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que entre en vigor el reglamento de la carga pública de Trump. Y eso significa que ahora UCIs y también los consulados en el exterior podrán aplicar este reglamento de la carga pública. Ahora, aquí se va a utilizar un examen, un test de la totalidad de las circunstancias. Entonces, ahora UCIS va a tomar en cuenta la edad de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que ya es de edad bastante avanzada, que no viene a trabajar en Estados Unidos, tenemos que asegurarnos de convencerle a UCIS que esta persona va a ser mantenida por alguien aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿quién le va a mantener a esta persona? ¿Y cuál es la relación familiar de la persona que le va a mantener? ¿Y qué hace esa tercera persona, esa otra persona, para ganarse la vida? ¿Tiene casa propia? ¿Cómo está la salud de esa otra persona? ¿Y qué bienes posee esa otra persona? ¿Qué recursos tiene? ¿Y qué nivel de educación tiene el sponsor? ¿Y qué trabajo también tiene? O sea, qué destreza, qué skills, como dicen en inglés, de trabajo tiene. No estamos hablando de la persona anciana, sino de la persona que le va a mantener en Estados Unidos. También tenemos que demostrar cuánto tiempo tiene trabajando el sponsor en el mismo trabajo, por cuánto tiempo han vivido en su hogar, en su casa, si son dueños de casa, propietarios de su propia casa, cuánto dinero tienen en el banco, si tienen un plan de jubilación. Entonces, eso es cuando está en cuestión, están preguntando sobre la edad del beneficiario o beneficiaria. Y cuando hablamos de un niño o niña, obviamente un niño o niña no puede trabajar en Estados Unidos, entonces los mismos factores tienen que ser también considerados. Pero digamos que tenemos una persona que no es tan vieja, que está por debajo de los 75 años de edad. Digamos que es una persona que está entre las edades de 18 años y 75 años. ¿Qué es lo que va a querer saber UCIS? Bueno, van a querer saber, en primer lugar, la edad exacta del beneficiario o beneficiaria. O sea, cuántos años tiene esta persona que está emigrando a Estados Unidos. ¿Cómo está la salud de esa persona? ¿Qué bienes tiene esa persona? ¿Qué recursos tiene esa persona? ¿Y cuál es su estatus económico y también académico? ¿A qué nivel de educación ha llegado? Queremos poder demostrar, si es posible, que el beneficiario o beneficiaria va a tener un trabajo en Estados Unidos. Y van a querer saber si esta persona alguna vez ha recibido algún tipo de beneficio público en Estados Unidos. Y esos son el tipo de factores que van a tomar en cuenta para determinar si la persona se puede convertir o no en una carga pública. Ahora, hay varios beneficios públicos que no van a ser considerados, o sea que son excepciones. Por ejemplo, si alguna vez usted recibió Medicaid o algún otro tipo de beneficio público para sus hijos, o si usted alguna vez fue a una clínica o usted necesitaba anteriormente una rehabilitación, o si usted estaba embarazada y recibió el cuidado de Medicare para su embarazo, los cuidados prenatales, esas son excepciones. Usted está exento o exenta. El Departamento de Inmigración no puede tomar esos factores en consideración para determinar si usted es o no una carga pública. Entonces, el Medicaid, ya sea para niños o para mujeres embarazadas o para cuidados de rehabilitación en una clínica, no cuenta. Ninguno de esos cuenta. El seguro médico de los niños no cuenta. Programas nutricionales para los niños, como por ejemplo el SNAP, los cupones de alimentos o food stamps, el WIC, los National School Breakfast and Lunch Programs, esos no cuentan. Para simplificar, los food stamps o cupones de alimentos no cuentan aquí. La sección 8, los beneficios del hogar, no cuentan. Los Child Care Services no cuentan. Los cuidados después de una emergencia, de un desastre, los cuidados de adopción, la asistencia de educación, como escuelas públicas, no cuentan. El Head Start no cuenta. Las becas como el Pell Grant para escuela primaria, secundaria y también universidad no cuentan. Los programas de entrenamiento profesional no cuentan. Los shelters o refugios, los soup kitchens, las víctimas de violencia doméstica que tuvieron que irse a un refugio no cuentan. Los cuidados infantiles subsidiados no cuentan. Los beneficios del Social Security, como cash payments, los beneficios de los veteranos de guerra no cuentan. Unemployment compensation doesn't count. El unemployment o desempleo tampoco cuenta. Entonces es una lista muy larga de beneficios de asistencia pública que no cuentan en el reglamento de la carga pública. O sea, son excepciones. Y la gente está
desesperada todavía, viniendo acá a las oficinas de Yuman, Madeo y Fasano y diciéndome a mí, yo ya no quiero hacer mi caso de asilo porque tengo miedo de la carga pública, del reglamento de la carga pública. Pero adivinen qué, la carga pública no aplica a casos de asilo. Y en los casos de los 10 años, o sea, de la cancelación de la deportación, tiene que haber sido directamente a la persona inmigrante y pagos en efectivo, cash payments, de asistencia pública. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto a ustedes? Porque tenemos mucho que aprender sobre el reglamento de la carga pública, pero no entren en pánico, no se desesperen y no piensen que estamos en una crisis solo porque hay este reglamento de la carga pública. Es solamente un factor y además la mayoría de los beneficios públicos no cuentan en este reglamento de la carga pública. Entonces venga a vernos lo antes posible, le explicaremos a usted el test de la totalidad de las circunstancias. Somos abogados verdaderos que vamos a pelear por usted como siempre. Nosotros somos los abogados profesionales que podemos ayudarle a usted. Estamos aquí a la espera. Llamen lo antes posible, vengan a vernos lo antes posible. Edúquense y hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicial en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla y le informaremos si usted califica o no para el asilo. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y amigos, amigas, a continuación una entrevista realizada por Sergio Rinaldi con Jorge Rodríguez, un periodista uruguayo. Veamos. Jorge, gracias hoy por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Vos sabés que el argumento central del programa es la inmigración. Tenemos muchos años llevándole a los televidentes consejos, ideas, informaciones, noticias, pero también historia de los inmigrantes que nos interesan sobremanera y llama mucho la atención al público espectador de nuestro programa. En ese contexto, ¿cuál es tu historia como inmigrante? Bueno, mira, mi historia empieza antes de yo nacer, digamos. Mis padres se vinieron a Estados Unidos allá por el año 61 y estuvieron unos años y bueno, por diferentes razones mi madre eventualmente volvió a Uruguay a que naciéramos nosotros y allí nos quedamos hasta que cuando yo tenía 15 años, en el año 81, regresamos a vivir a New York. ¿Cuántos hermanos? Tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. 3 en total. 3 en total. ¿Todos charrúas? Todos charrúas. Qué bueno.
Y cuando vos llegaste a Estados Unidos a los 15 años, ¿cómo fue ese encuentro con la gran capital, con la gran ciudad, con otra cultura, con otro idioma? Y no fue fácil, ¿no? O sea, para un chico de 15 años, despedirse de todos los amigos y familias, claro. No sé, ir al estadio a ver a Peñarol, claro. Todas esas cosas en una época donde no existía el internet, donde si querías tener noticias de Uruguay, tenías que ir por acá cerquita a comprar un periódico uruguayo de la semana anterior. Claro. Era la única manera de recibir noticias. Mucho menos celular. Más frescas, nada de eso. Claro. Y sí, yo tenía conocimientos básicos del idioma, pero claro, me encontré en una atmósfera completamente diferente. Y sí, requirió adaptación, sin duda. O sea. Me imagino. La comunidad uruguaya en Estados Unidos no es muy grande, ¿no? No, somos uruguayos. Los uruguayos somos pocos. Por empezar, en Uruguay hay solamente 3 millones. Y en realidad tenemos, sí, una presencia. Hay uruguayos desparramados por todo el mundo. Pero en cuanto a números, somos pocos. Te diría, sin pecar de nacionalista, chapulinista, pero que el Uruguay te prepara bastante bien. Entonces yo veo uruguayos en todos los rubros, ¿no? Desde jugadores de fútbol hasta mecánicos de automóviles. El uruguayo es bueno en lo que hace. Llega un momento de tu vida que te dedicas al periodismo. Sí, eso también se fue dando paulatinamente y es lo que hago hoy en día. Y sí, es una profesión con la que me siento cómodo y en la que he desarrollado una carrera. Hay algo que nos trajiste, que un poco tiene que ver con tu paisito, como le dicen al Uruguay. Partagás, un libro que de alguna manera me comentabas fuera de cámara, todo el texto te corresponde y es un poco escrito a manera de guión, pero también está ilustrado. Es lo que comúnmente se conoce como un cómic y se le llama hoy en día novela gráfica. Novela gráfica. Yo originalmente lo escribí en formato de guión cinematográfico y esa fue la intención original y es algo que todavía aún puede llegar a ocurrir, llevarlo al cine o como serie de televisión, pero simplemente en un momento surgió la oportunidad de llevarlo adelante como novela gráfica y me junté con, ahí dice Daniel Turcati, que es un artista uruguayo, cogeneracional y un tipo muy talentoso y juntos llevamos la historia que yo había escrito al formato novela gráfica. ¿Por qué puntualmente el tema de las dictaduras uruguayas? Bueno, es una historia que tiene que ver con mi generación. Mi generación, los que nacimos a mediados de los años 60 y que en los últimos años de la dictadura teníamos 18, 19. O sea, una generación que nos comimos la dictadura sin tener realmente nada que ver, porque cuando empezó éramos muy niños. Claro. Y luego vivimos bajo un régimen donde todo estaba prohibido, todo estaba censurado y teníamos muy poca información y comunicación con el mundo exterior. Claro. Así todo, los jóvenes siendo jóvenes, ¿no? Se filtró elementos de lo que fue el movimiento punk de Inglaterra y Estados Unidos, y eso cayó como anillo al dedo a esa generación que nos sentíamos, aunque no sabíamos nada de política, pero sí sabíamos que vivíamos reprimidos. Claro, estaban como identificándose a través de un movimiento exterior, internacional, con la realidad que ustedes vivían en su país. Totalmente. La historia en sí viene a ser un romance entre una chica punk de padres activistas políticos, la madre desaparecida y el padre en el exilio. Y su romance con un chico surfista de padre militar, parte de ese gobierno. ¿Cuánto de verdad tiene esa historia?
La historia en sí es totalmente ficticia, pero hay muchas historias similares. Hay elementos, en cada uno de esos personajes, hay elementos de personas reales y de hechos reales. Te felicito por este material. Muchísimas Espero que gracias. Nueva York y la comunidad hispana en general apoye a Jorge y a Partagás los últimos días de la dictadura, porque a lo mejor se van a sentir identificados también en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Bogotá o en Colombia, en Ecuador, en fin, los hermanos latinos en general que a lo mejor han pasado por un acontecimiento de este tipo. Jorge, ha sido un gusto hablar contigo, conocerte. Igualmente. Muchos éxitos con este libro y con tu trabajo de locutor, de productor y de periodista aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Haga ya su caso de cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. No tenga miedo del reglamento de la carga pública de Trump. Estoy casi seguro que, o casi 100% seguro que no le va a afectar a usted porque hay muchas excepciones a este reglamento. Y mientras tanto, también continúen con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Y también en Facebook es Abogado Newman la página. Y también en Instagram, chequenos, denos like, síganos, es @Abogado Newman. Y en YouTube el canal es Abogado Newman TV. Y estamos en vivo y en directo, no olviden, todos los miércoles, jueves y viernes en Radio Guado. También tomando sus preguntas, hablando de las noticias más relevantes en inmigración y mucho, mucho más. Llame ya al número que está en la pantalla, haga su cita con Newman, Madeo y Fasano. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.